Hay momentos de mucha reflexión donde la vida nos dice quizás para. Hay momentos donde es importante revisar qué es lo que vengo cargando en el equipaje del inconsciente. Hay momentos donde las heridas se pueden llegar a transformar en frustración, enojos, rabias, quizás algunos procesos de ser mezquino o llegar a manifestar todas estas energías punzantes típicas de Quirón o típicas de las heridas no visibles o no reconocidas por mí. Hay momentos en la vida donde es necesario como revisar un poquito y hacer una autopsia y revisar más a fondo de lo cotidiano o de lo normal, para dónde va mi vida y qué sentido tiene. Hay momentos en la vida para acelerar, hay momentos en la vida para darla toda, hay momentos en la vida como si el universo nos dijera, ahora no puedes parar, ahora no puedes frenar, ahora es momento de acelerar. Pero también hay momentos en la vida de calma. Es como ese inhalar y exhalar permanente, donde a veces es muy fácil conectarlo, a veces es muy fácil leer entre líneas cuáles son esas partes que la vida me está pidiendo, y a veces se vuelve supremamente complejo. Se pueden enconar las heridas del ayer. Cuando nosotros enconamos o cuando se encona una de nuestras heridas, cuando algo del pasado logra tener tanta resistencia también, ahí es donde se nos ocurre quizás darnos cuenta un poquito de qué va la vida, de qué va la sangre, de qué va el corazón, qué es lo que nos da también la fuerza y qué es lo que se nos convierte a nosotros en la verdadera pasión. A veces la misma pasión de hacer algo, a veces las mismas ganas pueden convertirse en el cuchillo que lacera o en el cuchillo que logra quitar los puntos o volver a abrir justo donde tenía una cicatriz. Las cicatrices no solamente físicas, sino las cicatrices del alma. Estas frases trilladoras de me heriste en lo más profundo de mi ser. Me heriste, como si la otra persona no tuviera nada que ver con mi destino, como si algo o un evento externo ocurriera y de un momento a otro pasara a mi vida porque sí. Cuando nosotros decimos me al otro, evidentemente no me estoy vinculando dentro de la herida. Estoy viendo la experiencia de dolor que estoy viviendo como si el otro me la causara porque es demasiado malo. Y casi siempre la sensación quironiana en silencio, yo no merecía vivir esto. ¿Y por qué estoy viviendo esto? ¿De qué viene esto para mí? Yo nunca le he hecho esto a nadie. Esas son las heridas de Quirón. Cuando nosotros hacemos cuentas, pues yo cuándo, jamás, y lejos de poderle hacer esto a otra persona. La conjunción que vamos a tener partil pasado mañana, Marte y Quirón en un grado 28, último de Aries. La terminología que se utiliza para esto es grado anarético o traducción de esta terminología astrológica de anarético. Es crítico, es severo, es profundo. Todas las experiencias, todas las experiencias dolorosas que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida han sido diseñadas a nuestras justas proporciones de conciencia y de nivel espiritual. Incluso si las vivimos es porque son completamente necesarias dentro de mi proceso de vida, dentro de para dónde voy, de cómo lo hago. Es tan necesario que Quirón y Marte nos dice, puedes refutar todo lo que tú quieras, pero cada persona que ha llegado a nuestra vida, cada persona que nos ha quitado la butaca y nos ha dejado colgados del bombillo, cada persona que ha corrido la escalera y nos ha dejado colgados de la brocha y da esa sensación de que me caí, da esa sensación de que había depositado mucha confianza en ti, da la sensación de que la otra persona me está hiriendo en lo más profundo de mi ser. Cada una de esas experiencias ha sido perfecta, tan perfecta que la vivimos, tan necesaria que nos ocurrió. No es algo que me lo inventé yo, no es algo que la historia o lo que te está doliendo a ti hoy te lo hayas inventado. No, lo viviste. Y están los recuerdos, están las imágenes, tiene un protagonista, tiene una persona, tuvo un momento, tuvo una fecha. Es tan necesario y tan perfecto dentro del ecosistema del universo que hasta ese acontecimiento tiene una carta natal. Ese acontecimiento, ese episodio doloroso tiene una carta natal.
como una empresa tiene una carta natal, como tú tienes una carta natal, como el COVID tiene una carta natal, como un país tiene una carta natal, como podemos estudiar las energías de lo que estuvo orquestándose en aquel momento, noviembre de 2019, cuando ocurrió el primer infectado en Wuhan, y tiene una carta natal el COVID de cómo estaban aspectados esos procesos quironianos, dolorosos, de muerte, de dolor. Bueno, pues estos temas dolorosos es muy fácil identificarlos en nuestra carta y es muy fácil nosotros devolvernos o acelerar un poco el mandala y empezar a ver qué es lo que nos cuenta Marte y Quirón. No es una posición fácil para ninguno de nosotros. Tener estos dos planetas no es fácil. No estamos diciendo que sea imposible, pero casi siempre el aprendizaje entre Marte, que es un planeta, cuyo propósito le corresponde la movilización de algo incómodo en el grado 28 que a veces no quisiéramos que nadie nos tocara ahí. Marte cuando está en conjunción a Quirón, es muy normal que estas heridas viejas o del pasado, ¿no? Que se supone, eso ya estaba sanado, se supone eso ya no es tema mío en el hoy. Es como si algo pasara y me tocara y reviviera de una u otra forma aquel pus, aquella enconación, aquel tema tan profundo y tan doloroso que yo imaginaba que ya había pasado. Todo esto se da orquestado en un grado muy crítico, tiene una razón de ser. Y una de las razones de ser es que la última vez que Marte se encontraba en el signo de Aries haciendo conjunción con Quirón ocurrió hace 2 años. La última vez que esto pasó fue hace 2 años y medio. Pero la última vez que ocurrió no pasó en el grado 28. Entonces los grados en un signo del zodiaco son muy importantes porque nos relacionan con otro punto de la carta. Entonces no es lo mismo que pase algo a 5 grados de Aries o a 15 a que ocurra algo en el grado 28. De ahí la palabra técnica que se utiliza en los decanatos. Como esto va a pasar pasado mañana 16 de mayo, pues es casi que entrar también en un punto de vulnerabilidad. Aquí hay una gran historia, un gran libro. Yo creo que la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de leer este ejemplar y es El Caballero de la Armadura Oxidada. Si no lo han leído, pues es viejísimo, pero si no lo han leído, léaselo. Es pequeño, es un ensayo pequeño que usted fácil se puede leer ese libro en una tarde, con un café. Usted lee ese libro en 2 horas, a lo mucho en una hora se lo puede leer. Y este tema de ese libro del Caballero de la Armadura Oxidada nos va contando las batallas que nosotros a lo largo de la vida, porque cada uno de nosotros tenemos un caballero de la armadura oxidada. Esto no es de que no aplica para mí, no. De hecho, el libro tiene esa metáfora y tiene esa enseñanza de ayudarnos a ilustrar cuál es el caballero de mi armadura oxidada, qué es lo que está pidiendo ese cambio y esa transformación. Aquí es fácil precisar, observen esto. Marte es un planeta muy personal que siempre lo hemos visto ante el ojo humano, siempre hemos hablado de Marte, siempre lo hemos conectado. Marte siempre ha estado, ha sido fácil identificarlo. Por eso a Marte se le titula las energías del rojo, la pasión, la fuerza. Donde está Marte o por donde va pasando Marte es como si un dedito nos dijera o una flecha nos estuviera diciendo como cuando vamos manejando, hacia allá debes moverte. Marte es ese dedo que señala hacia dónde me debo mover. Cuando Marte está señalando la herida, es decir, a Quirón, que de otra parte Quirón es un asteroide que tampoco es que, a diferencia de Marte, no es un planeta personal, es un asteroide y apareció hace poco, pues, siempre ha estado, pero al ojo humano, calculen ustedes más o menos 50 años. Este es como el empujón que le va dando Marte. El propósito de Marte en Aries es acelerar los procesos de nuestra vida y también ayudarnos a que la manera de nosotros poder sentirnos mucho mejor o alcanzar las metas o llegar al éxtasis de nuestra vida, que eso es lo que busca Marte en la vida de cada uno de nosotros, empujarnos, ayudarnos, por eso es tan importante saber dónde tengo a Marte, porque Marte es el que me va diciendo, mira, dirígete hacia allá, muévete hacia este lado, hazlo de esta manera. La única forma en la que el Sol o el ascendente o el signo lunar pueden llegar a amalgamarse y completar los sueños, o si le podemos llamar a eso felicidad o le podemos llamar a eso placer de la vida,
Pues el único que puede hacer esto es Marte. Sin Marte es como si la carta no tuviera movimiento, no tuviera velocidad. De ahí aquellas experiencias o aquellos temas a través de la mitología que se le agriegan mucho a Marte en el sentido que es el caballero, ¿no? Que es el guerrero del zodiaco. De otra parte, Quirón ofrece una grieta. Donde está Quirón, en la carta de nosotros, ahí tenemos un tema conflictivo con nosotros mismos que no es de fácil alcance, porque los temas con Quirón son profundos, los temas con Quirón incluso no son tan evidentes. Es mucho más evidente darme cuenta qué pasa con Saturno, porque es un planeta muy personal o social. Es muy fácil darme cuenta que no me gusta con la Luna o que no prefiero con Venus y también que es difícil con Marte. Esos planetas personales son muy fácil para todos los seres humanos. Pero donde está Quirón quedamos como en el limbo. Donde está Quirón se siente una herida que viene casi siempre proyectada como si fuera una flecha de afuera hacia adentro. Es como si Quirón nos exigiera una gran investigación, un gran hallazgo de nuestra vida, pero no nos da mapa. Es como si Quirón dijera, ahí está, pero no hay un mapa concreto donde yo pueda decir, esto es lo que me duele y la solución es tal o cual. Ese es el tema con Quirón. Afortunadamente, y esto es un afortunado, hay que verlo de esa manera, ¿no? Afortunadamente estos tránsitos que aunque sean dolorosos, yo he tenido la oportunidad de leerlos a ustedes aquí en TikTok, en Facebook, en YouTube, los mensajes que ustedes me dejan en Instagram, y algunos, leía que algunos eran muy similares. Javier, estoy pasando en este momento por, Javier, me está pasando en este momento tal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el universo? Que imagínate que la cirugía tal, que yo no sabía que tal tema y me acaban de descubrir tal, que mira que siempre me ha dolido este tema. Eso es Quirón. Por eso es tan importante y cuando digo Quirón me refiero como arquetipo, no para echarle la culpa a Quirón, claramente no, ya los que estamos en este contexto sabemos el idioma de la astrología psicológica que no es tanto que Quirón esté ahí, me refiero que es el punto, es el arquetipo y es el reflejo que le corresponde simbólicamente representar aquellos hechos que pueden llegar a ser muy dolorosos, trascendentes y que a veces no tienen la explicación, por lo menos no la que yo quisiera que tuviera. Yo quisiera saber qué es lo que pasa con esta herida, yo quisiera que se me quitara esto tan feo. De hecho, es muy fácil encontrar la frase de ¿cómo hago para que esto no me vuelva a pasar? Esto que acabé de vivir, que no me vuelva a pasar. Ahí es donde está el tema con Quirón. Cada vez que nosotros decimos que esto no me vuelva a pasar, es como si mandáramos un fax en preferencial para que pase. Cada vez que enviamos una frase de, uy, que esto no me vuelva a pasar, esto no me vuelve a pasar, y ojalá que ese no me vuelve a pasar vaya seguido de una palabra de promesa, más rápido pasa, más rápido pasa. Y entonces ahí viene el descontento y ahí viene la incomodidad que es típica de Quirón buscando ese espacio con Marte, como que no me hallo. Ahí viene ese punto de incómodo. Vamos descubriendo y vamos leyendo la vida y es como si el tiempo Cronos Saturno, que es la otra parte de Quirón, porque si vamos a hablar de Quirón, obligatoriamente hay que voltear a mirar a Saturno, porque Saturno es el que le corresponde esta idea o esta magia en este caso de poderlo vivir de esta manera, ¿no? De poderlo trabajar desde esta fuente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar las líneas o los puntos más álgidos, eh, llamémosle a esto de dolencia, llamémosle a esto de pertenencia también, porque gracias a este hecho o gracias a este acontecimiento, pues nosotros podemos vivirlo de una manera distinta, ¿no? Estos son los aspectos que se viven a finales de este, o que estamos viviendo también nosotros en este medio de mes. Ahora, hay otro tema que es la luna y el sol, o la luna nueva que estamos teniendo el sábado, justo sincrónico al evento astrológico que relaciona el encuentro de Saturno o el encuentro, en este caso, de Quirón y de Marte. Entonces, es el compás del tiempo, es el compás de dos eventos donde hay una luna nueva que nos pide un renacer,
una luna nueva que nos pide hacer algo distinto en ese grado final de Tauro, y al mismo tiempo en Aries está ocurriendo la herida que queda atrás. Si nosotros vemos el orden del mandala o si vemos el orden de los signos del zodiaco, que primero va Aries y que de segundas va Tauro, pues entonces también podemos analizar qué es lo primero que debemos hacer. Primero debo hacer en Aries una entrega, una quema, un proceso en Aries con la herida y con Marte para poderme entregar, en este caso, a la siembra. Pero ambos eventos están ocurriendo en simultáneo el mismo día que Marte está en conjunción con Quirón en el grado 28 de Aries, que es el sábado 16, este sábado 16 de mayo, pues en ese mismo momento estamos teniendo la siembra de una luna nueva en el grado 25 de Tauro. Entonces, esto es junto con revuelto. Esto es enterrando el muerto y recibiendo al recién nacido. Es como dos eventos en simultáneo que eso agita también un poco las energías. Eso pone un poco en marcha y pone un poco a prueba el riesgo de la capacidad que nosotros tenemos como materia, como mente, como emociones, porque es como asistir a un velorio, en este caso Marte Quirón, hacer una autopsia acerca de mis propios dolores, asistir a un velorio en la mañana y en la tarde irnos a recibir al recién nacido, que es la luna nueva en Tauro que promete una siembra distinta para nuestra vida, por lo menos de gozo y placer, que es lo que pide este signo en relación, que es la manera en la que nosotros también nos podemos vincular con los demás. Dos eventos que nos llevan, o dos situaciones en simultáneo, que nos están llevando a que tengamos un fin de semana muy agitado y a que estemos muy entre corto y avanzo, quito, pongo, cierro, abro. Y claro, esto como no es tan usual, no está tan a veces al tiempo de que esto ocurra, pues a veces puede generar esa sensación de pérdida o esa sensación de locura o esa sensación de que algo no esté bien, de que como que qué está pasando conmigo, ¿no? Muy normal que las emociones estén muy alborotadas, muy normal que en esta época las emociones estén siendo demasiado quironianas, y esto en una expresión o en un lenguaje para de pronto los que no manejan tan a profundidad la astrología o los términos. Cuando hablamos de una experiencia muy quironiana, Quirón es muy silencioso. Está en mí, soy portador de Quirón, pero es silencioso. En este concepto de que es silencioso, pues nos va contando también la idea de que hasta que no aparezca otra persona en mi vida, yo como que no me voy enterando. O sea, hasta que no aparezca un otro, como que yo no voy siendo tan consciente de que esto me duele o de que esto tiene un tema para mí, ¿no? Es como por ese lado. Bueno, voy a aprovechar para leerlos por aquí. Voy a aprovechar para mirar, saludar, aprovecho para saludarlos con esta pequeña introducción. Aprovecho como para hacer este énfasis con ustedes aquí para tener esta posibilidad también de de conectarlos un poquito más, a ver quiénes están por acá. En este orden de ideas, feliz jueves también para ustedes, un abrazo. ¿Cuál es el tema que me están diciendo por aquí? El tema es Marte Quirón, recordando que este evento nos invita a generar estos puntos de reflexión o estos puntos de estar como más contenidos, por así decirlo, en nuestro cotidiano vivir. Y eso es lo que nos trae, ¿no? Lo que nos trae este fin de semana. Bueno, hola Javier, momento solar, dice por acá. Tenemos que pensar en nos hacer que gustamos. Hola desde Uruguay, un abrazo también para Tatiana, para Rosana, que está por ahí. Maestro, si en este momento siento ese dolor en mi raíz, dice por acá, sí, los temas, recordemos también que hay algo que es el guerrero, ¿no? El guerrero herido. Dentro de cada uno de nosotros existe esa posición de guerrero. El libro que les recomendaba hace un rato al iniciar este live de hoy jueves 14 de mayo, léanselo. Léanselo, lo pueden buscar incluso hasta por internet, lo pueden mirar. Es bellísima la enseñanza que deja. El caballero de la armadura oxidada. Marte tiene un propósito cuando está en Aries y es conectarnos con la coraza, conectarnos
con uno de las caras o con uno de los múltiples roles. Por eso gran parte de la función que tiene Marte o que tiene el signo de Aries es ayudarnos a generar la estructura de un yo. ¿Cuál es la máscara que le voy a mostrar al mundo? ¿Cuál es la máscara que le voy a mostrar a los demás? Se requiere una máscara, se requiere. Esto también nos enseña con Quirón a, a que la máscara nosotros la podemos pulir, la máscara la podemos brillar, no, la máscara la podemos ir actualizando, pero la máscara siempre nos está acompañando. Entonces, Quirón también es un asteroide que se relaciona mucho con la reconciliación, sobre todo con la reconciliación de mis partes egoicas en Aries, la reconciliación con mi parte también biológica, con la parte animal. Eh, Siempre vamos a portar una máscara. Este concepto quizás ficticio o de una espiritualidad falsa que también puede aplicar de que no es necesario o de que te voy a hablar desde lo cristalino, pues siempre va a haber una máscara. Cada uno de nosotros tenemos una máscara, tan así que está física, la puedo tocar. Entonces, Aries es el signo del carnero que le corresponde manifestar el punto del yo, ¿sí? Una cara que le muestro al público. En este caso, ustedes que están allá en la pantalla, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ustedes que me están viendo hoy jueves 14 de mayo aquí por YouTube, pues ustedes están viendo de mí la parte ariana, mi máscara, y esta es mi máscara, esta es la máscara que yo porto, ¿sí? No me la puedo quitar. ¿Cómo me arranco la máscara, Javier Aragón? ¿Cómo me quito esta máscara? ¿Cómo me quito esta piel? ¿Cómo me retiro la cabeza? Aries es esto, la cabeza. El hecho de que se porte una máscara, el hecho de que portemos un rostro, ¿verdad? Ese rostro es lo que le da muestra o lo que le brilla o lo que le proyecta al otro. Ahí está Quirón. Cuando llega Marte, hay una sensación de incomodidad frente a la máscara y una sensación de quererme retirar también la máscara porque es la herida. Pero estas heridas, por eso la estructura egoica o lo que pase con Aries, es tan importante acudir cuál es el dolor de mi yo, cuál es el dolor, qué es lo que me cuesta salir y mostrar esta herida al público, dónde es donde más me duele, cuál es la parte que yo quiero ocultar frente a esa máscara o lo que hay detrás o la representación de. Entre más nosotros tratamos de quitarnos la máscara, aparece otra y aparece otra y aparece otra y aparece otra. Es como la historia de Hidra de Lerna, que va apareciendo más cabezas, Medusa también, que va apareciendo muchas cabezas, y tú le quitas una y aparece otra cabeza, y le quitas otra y aparece otra cabeza, como la multiplicación de los distintos yoes, que desde el punto de vista psicológico a esto le llamamos los roles. Entonces, los roles son necesarios en la vida. Los roles son necesarios. La máscara es necesaria, pues la porto, no me la puedo quitar. ¿Cómo me la quito? Ahora, ¿la puedo actualizar? Sí, de eso se trata. ¿La puedo actualizar? Claro. ¿Puedo hacer un trabajo de introspección con ella? Claro. Pero también ese Quirón en Aries está pidiendo un reconocimiento de la herida, o sea, un reconocimiento de la importancia del papel que juega la máscara, ¿sí? De la importancia del papel que juega mi yo, sin dividirlo, sin entrar a decir que mi yo cuántico o mi yo real o mi yo este o mi yo lo otro, no, mi yo, empacado al vacío, porque nunca soy solamente luz, nunca soy solamente carne, nunca soy solamente emociones, nunca soy solamente un pensamiento, soy un todo, la máscara está empacada al vacío. Entonces, este corte que viene a hacer Marte, que viene a cortar la parte de Quirón en Aries acerca de la identidad, acerca de cómo me veo a mí mismo, cómo me estoy proyectando y cuál es la relación que tengo conmigo mismo. Porque de ahí parte lo que muchas veces se está buscando, que es la tranquilidad. O sea que a la final, más allá de tener un propósito de que sea un aspecto astrológico que si me influye o no en la vida, pues a la final es un tema muy quironiano, muy profundo, ¿no? Ese es otro tema de Quirón, muy profundo que pide un trasplante. A mí me encanta este concepto de Quirón porque observemos que más o menos en 1977, cuando aparece este asteroide al ojo humano,
es que también nosotros empezamos a hablar de trasplantes o se empieza a hacer un reconocimiento en nuestro planeta o como raza, empezamos a darnos cuenta que se puede tomar ciertas partes de otra persona para ser reemplazadas, ¿verdad? En otra persona que ya no le sirve. Trasplante de órganos, médicamente hablando. ¿Hasta dónde sirven las córneas de una persona que ya no está, pero esta persona necesita unas córneas? Esos trasplantes, por ejemplo, en la astrología védica se analizan mucho con la experiencia de Quirón o una experiencia de entrar al quirófano. ¿A qué voy con esto? Que desde el contexto psicológico, Marte también nos está pidiendo acción en el reconocimiento y trasplantar un distinto yo, pero que sea más cómodo para mí. Realmente el proceso que hace Marte y Quirón no es tanto que duela la vida o que duela lo nuevo o este tema, sino realmente lo doloroso es soltar la versión conocida de mí. A veces creemos que la experiencia espiritual es por lo que no ha aparecido, ¿no? Pero Quirón y Marte, o sea, esto que estamos viviendo ahora, también nos muestran ese punto de vista que lo que más nos duele es cómo voy a vivir si yo soy esto, cómo aprender a renunciar en carne viva o cómo cortar, cómo diferenciar lo que yo ya he venido construyendo con mi yo y cómo recibir el nuevo yo. Eso es lo doloroso. Y si viceversa, ¿no? O sea, esto es dando y recibiendo. Que si para mí es complejo aprender a recibir, aceptar el nuevo yo, pues imagínate aceptar o recibir el yo del otro. Más complejo todavía, más complejo. O sea, si no puedo con mi propio ego, me cuesta trabajo mi propio ego, pues imagínate echarme otro ego al hombro. El otro, sea hijo, papá, mamá, pareja, expareja, casi algo, lo que sea. Pues echarme encima otro yo, si ni siquiera muchas veces sé desde dónde estoy formando el mío y qué requiere el mío y cuáles son lo que suple el mío, ¿no? Entonces desde aquí se vuelve como profundo tener a Quirón en los últimos grados, dicen por aquí. Ese es el tema de Marte Quirón en este punto de la vida, ¿no? O en esta introspección que nosotros estamos hablando. Bueno, creo que esta línea también se pone muy reflexiva para todos, se pone muy inclusive, nos ayuda también a ir un poco más allá. Aprovecho para saludar a los que están acá en TikTok. Voy a leer algunas de sus preguntas, de sus temas. ¿Con cuál yo me quedo? Mira, esto me gusta, esto que dice Wensol. ¿Con cuál yo me quedo? Exacto. Hola Javier, buenos días, saludos desde Monterrey. Julia, ese es el tema, con qué yo me voy a quedar? ¿Con qué versión sí me quedo? ¿Cuál pasa y cuál no pasa? ¿No? A mí me encanta la astrología y el tarot, pero veo mucho, ¿cómo? Pero voy mucho a la iglesia. Me encanta Dios, me ama. Sí, está maravilloso. Esos también pueden ser identidades o temas que vayan surgiendo. Buenos días, dicen por acá, buenos días. Excelente encontrar la respuesta. Qué bello que se encuentren las respuestas en algo que a veces compartimos en estos live. Me queda un poco este tema de lo que dice, bueno, lo está diciendo acá. Porfa, Yacita dice, buenos días. Trabajar las heridas de abandono. Sí, también Quirón, Marte Quirón nos pone en este contexto de herida de abandono. Hola Javier, nací con Quirón en Aries, o sea que estás alrededor de los 50, más o menos. Hola Javier, tengo mi Quirón en ascendente en Tauro, imagínate. Profe, un abrazo también para ustedes, más cuando estamos con ese dolor. Sí, una de las heridas de lo primero que toca Marte y de lo primero que va gatillando ahí es el tema del abandono. Y esto tiene varias caras de la moneda. El tema del abandono hay que agarrarlo con pinzas porque esto tiene tanto de alto como de ancho. A veces se cree que es solamente en una dirección y el abandono va en múltiples direcciones. Empezando de lo que significa o cuál es el contexto que la persona lo tiene como abandono. O sea que aquí es muy importante, eh, si tú vas a trabajar una herida de abandono, métete algo en la cabeza.
algo clarísimo. Primero, ¿cuál es el concepto que usted tiene de abandono? Empiece por ahí. Si tú me dices a mí, Javier, cómo se trabajan los temas de heridas de abandono o cómo lo he hecho yo a lo largo de los años con los consultantes, conmigo mismo, qué es lo que he venido enseñando en el centro holístico, lo que yo enseño en la certificación de terapeuta holístico, los que se han certificado conmigo, los que han estudiado esto, conocen de qué estoy hablando. Los que están en programación neurolingüística, en biodescodificación, saben a qué me refiero. Esta parte es clave. Si tú vas a trabajar un tema de abandono contigo mismo o con otra persona, lo primero es sentarse a tener claro cuál es el concepto y qué significa para mí eso, porque de ahí parte todo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué hay aquí en el cerebro acerca de qué es el abandono? Empiece por ahí. Antes de meterse a la historia, antes de meterse al dolor, antes de meterse a donde está enconado, antes de meterse a donde está el pus, antes de meterse a donde está el encangrenado, antes de llegar allá, antes de llegar al por qué y para qué de lo que, etcétera, y muchísimo menos antes de hablar de personajes, que si la mamá, que si el papá, que si la vía, que si chiquito, que si bajito, antes de todo eso, empiece por decir qué significa para mí abandono. Y no es para que me lo compre ya, no me lo compre ya, ténganlo ahí, dese su tiempo, pregúntele a Gemini, pregúntele a Google, pregúntele a diccionarios, ¿por qué no? Hágase una consulta, pregúntele a psicólogos, terapeutas, ¿a qué voy? Tenga mucho discernimiento de qué significa el abandono para que usted pueda fijar qué es esa vaina, qué es eso de abandono, porque si para donde va Vicente, va la gente, esa herida no se la cierra nadie. Nadie le va a cerrar esa herida. Conozco personas de 60 años que todavía tienen esto de abandono y han hecho 20 terapias, 20 años, 10 años de terapia. Como también conozco casos de personas de 3, 4 años o hasta un año que han logrado superar un tema de abandono. ¿Dónde está la diferencia? Lo que para mí significa esa palabra. Si para ti significa algo que está torcido, algo que no está bien en ese significado, y lo que decía, para donde va Vicente va la gente, es que abandonarse es que me dejaron solo y que ta, ta, ta. Si ese es el concepto básico que tú tienes del abandono, ahí te vas a quedar un buen cantidad de años. Que eso no sirve, eso no sirve. O sea, se la voto así, gratis, eso no sirve. O sea, ese concepto, esa característica, eso que la gran mayoría de personas cree que es el abandono, no es por ahí. Entonces, si desde ahí, desde el planteamiento mismo, desde la pregunta misma, ya estoy errado, las posibilidades de tener éxito con alguna cura, tratamiento, sanación, son absurdas, no va a aparecer. Y entonces sigo dándole vueltas como hámster, sigo dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema de abandono y ahí te puedes quedar 30 años. Entonces ese es como mi recomendado. Mi recomendado del día de hoy, Marte Quirón, si estás trabajando temas de abandono, empiece por tener claro qué significa esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Eso es clave en esto. Eso es clave, porque si metemos la mano a otra cosa y para ti el significado, lo que tú tienes grabado, es lo de para donde va Vicente va la gente, pues para allá, para allá, para allá vas a quedar. De hecho, eso es lo que más se trabaja en consulta. Eso es de los temas que más yo trabajo en la consulta. Porque a veces se quiere trabajar el abandono, pero nos vamos a la parte final, ¿sí? Las ganas de la rapidez y de ir al final. Pero, ¿qué es para mí eso, no? Desde ahí está muy bien. Dice por aquí, soy nueva por acá. ¿Qué es Quirón? Quirón es un asteroide que en la astrología psicológica lo relacionamos con las heridas que usualmente vive un nativo o experiencias conscientes e inconscientes que pueden llegar a generar un punto de dolor que nunca lo reconoce dentro de sí mismo, sino que se requiere de una experiencia con el otro y a través de ese otro se da cuenta que hay algo que le duele. A veces, casi siempre, de manera inconsciente, donde esto lleva al nativo a que busque dentro de su ser por qué le está doliendo y para qué.
dándole la sensación egoica que a primer impacto como que es el otro que me hiere. Entonces en la astrología tomamos al asteroide Quirón como el punto, ¿sí?, arquetípico para referenciar estos hechos psicológicos que a veces no son tan comprensibles. Algo así como rápido. Abandono de parejas, por ejemplo, imagínate. Tener ese cráter de que la pareja me va a abandonar o que me abandona la pareja, ¿no? Javier, para mí abandono es de uno mismo. Soy Piscis, dicen por acá. Mira, el evento pasado estudió astrología en el tema de Quirón. Me hice consciente de cómo yo me abandonaba. Mira esto tan interesante. Eso es clave. Eso es clave. Ay, muchas gracias, Mar. Eso es clave. A ver, Javier, entonces, mi Quirón natal en casa 4. Uy, ese Quirón, esos Quirones son interesantes. Mira, a ver. Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme. Launch. Ay, qué bella. Miren eso que está saliendo por acá. Uf, el abandono, dice. Instagram, ¿están ahí? En Instagram pasó algo. Yo creo que eso se quedó ahí enconado, así, ¡pac!, como una foto. Parece que los leo. Este es el momento donde yo los leo. O sea, yo hablo. ¿Cuál es la dinámica de live? Que hablo, explico el tema, expongo el título. Ah, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo se come? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué planeta? ¿Asteroide? ¿Qué signo? ¿Qué grado? ¿Ah? Pongo en la mesa un poquitico el tema de lo que significa y la idea es que de allá para acá, pues sí, feedback, o sea, tú y yo. Tú y yo y tú y yo, o sea, yo hablo, expongo el tema, el título, y de allá para acá tú escribes y formamos una comunicación, interactuamos y hablamos acerca de un tema que nos nutra tanto a ustedes como a mí. Esa es la idea para los que están aquí como en shock de YouTube, los que están en Instagram, de eso se trata, ¿no? Mm, mm. Es válido por unos momentos quedarnos callados o no escribir, pero la idea es escribir, o sea, la idea es interactuar. La intención mía de hacer este live es interactuar con un alguien que esté en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ¿sí? Y entonces se genera una comunicación. Es como la idea, el tema. Lo estoy viendo aquí en Instagram. Aquí estamos, pero nos ignoras, nos abandonas. ¡Ah, caramba! Mire. ¿Sí ve? Ya salió la herida. Nos abandonas, dicen por aquí. Ana, pero es en recocha. Ella la tiene clara. Ana la modista. Ana la modista la tiene clara del abandono, solo que creo que es broma. Nos abandonas. Sí, yo explico porque dirán, ay, no, Javier, de pronto es un video de Javier que está ahí hablando. Pero, pero sí, a veces no es chévere estar aquí frente a una cámara, hable y bueno, y de allá para acá. No. Ahora es que van a sanar de verdad, dicen por acá. Le da risa a Selene. Selene, hermosa. Uy, ayer tuvimos un tema en la clase de Hermosa que de hecho me dejó en evidencia. Ayer tuvimos una clase, los miércoles tenemos clase de la membresía Premium y hablamos de temas de programación neurolingüística y demás. Debo reconocer que anoche con el impacto, hablando del impacto en la psique y de cómo se forman los impactos, pues me impactó tanto la clase que hasta tuve sueños y me soñé con temas de la clase. Calcula Hermosa cómo fue. Ahora que veo los comentarios de Selene, de Hermosa que está acá, digo, wow, me pasó, me ocurrió el día de ayer de que estaba generándose ese impacto, ¿no? La importancia de los impactos. A ver, ya los leo. Aquí estamos, lo estamos viendo. Hola, qué regalo que nos das. Un abrazo. Qué bonito que lo vean así. Buen día desde Argentina. Susana, un abrazo también. Maestro, para sanarlo deberíamos ver dónde está nuestro Marte natal. Qué buena pregunta, Alejandra. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque uno de los requisitos quironianos es que nunca nos sanamos. Sí, no es broma.
así como usted lo escucha, en crudo, en seco, sin anestesia, sí. Pero ¿cómo? Tal cual. A mí me pasó igual. Pero no puede ser. Así pasa. Pero esto es imposible. Lo comparto. ¿Y por qué? Sí, tal cual. Los temas con Quirón nunca se terminan de sanar. Nunca podemos levantar la mano y decir, ya, sanado, me sané. No, por eso es una herida que nunca sana. Como es una herida que nunca sana, aquí viene una palabra clave. ¿Por qué nunca se sana Quirón? O sea, ¿dónde está en mi carta natal para hacerle cuál es la terapia correcta para sanarlo? ¿Registros akáshicos? ¿Será de pronto constelaciones? ¿Será de pronto la carta natal? ¿Estará en mi revolución solar? ¿Será de pronto que debo leerme el tarot egipcio? ¿Será que de pronto debo hacer esto? O sea, ¿cuál es la receta perfecta para poder ya cortar con eso ya del todo y listo? Eso es lo que quiere nuestro ego desesperado por buscar cuál es la cura para eso. Y mientras tanto, pues Quirón se burla en nuestras narices. Y mientras tanto, Quirón y Saturno nos hacen cocos desde el universo diciendo, mire que este quiere sanar a Quirón. A lo lejos, Saturno le susurra a Quirón y Quirón le susurra a Saturno, mire este humano que quiere sanarse, que quiere... y se ríen de nosotros, como humanos, querido, ¿no? Entonces Quirón le dice a Saturno, ¿qué hacemos? Y Saturno dice, déjelo que busque. Le ayudamos un poquito, déjelo que sufra, hermano, déjelo que está capacitado para eso. ¿Qué va a meter ahí? Déjelo ahí que sufra un rato. No, pero que está desesperado, que está pidiendo ayuda celeste y está. Entonces, ¿por qué lo pinto de esta manera? Para que sea amigable. Porque Quirón es el punto o es el asteroide encargado de reflejarnos una palabra de la cual egoicamente le tenemos mucho temor, pero que está implícita en el mismo desarrollo del ser y no se puede quitar. Y es la palabra dolor. ¿Dónde existe una terapia, dónde existe algo que me pueda garantizar no sentir dolor? No existe, no la hay. Quirón es el dolor, por A, por B, por C, por Y, mamá, papá, arriba, economía, abajo, poquito, me gusta, no me gusta, o sea, por donde sea, Quirón va a estar ahí, al compás. Por eso llevamos a la conciencia el tema de la palabra dolor. Cómo empezar a hacernos amigos de la palabra del dolor. Cómo incorporar esta palabra del dolor no para exterminarla, desaparecerla o quitarla, sino cómo aprendo acerca de esto porque es inherente al ser humano. Muévame como me mueva, córrame para donde me corra, siempre va a haber un punto de incomodidad y esa es la función de Quirón. Pero la trampa, justamente la trampa de Quirón, o justamente el tema o el tejido de la vida es creer que haciendo algo me puedo sanar para quitarlo, porque Quirón tiene la herida de rechazo, de rechazo. Me sentí rechazado, me sentí rechazada, me sentí que me hicieron a un lado, me sentí que yo no valgo. Entonces, esa sensación de rechazo, entre más nosotros rechazamos el dolor o queremos quitarlo de mi vida para que eso ya no esté, pues cobra más valor, cobra más protagonismo, como que se empodera más ese dolor. Por eso no es rechazarlo ni retirarlo, sino por el contrario. A Quirón y al dolor hay que tenerlo como Saturno, cerquita. Hay que tenerlo cerquita. Hay que tenerlo con nosotros ahí, no como ese león ahí quietico, al lado de nosotros. Justamente para llevarlo de este lado, ¿sí? Y tener esa bestia ahí cerquita o sea, a la final es un proceso, lo que nos pide Quirón, y un proceso de vida, un proceso de aprendizaje con ese dolor, un proceso de cómo lo voy respirando y cómo lo voy alquimizando. Lo que sí, o las grandes diferencias que sí puede llegar a marcar un Quirón en Aries, por ejemplo,
ahora que está con este Marte, es aprender a discernir el tema de dolor en relación o versus al sufrimiento, que este sí es otro tema, ¿no? Ahí es donde nos empieza a cambiar la vida, porque el dolor va a estar siempre, el dolor es parte de la vida, algo va a doler. Luego entonces lo que sí pesa o lo que sí puede llegar a volverse muy traumático, Quirón, es este caso la palabra sufrimiento, ¿no? Que es totalmente distinta al otro. Buen día, dices de Argentina. Un abrazo. ¿Cuándo venís a Córdoba, Argentina? Cuando me inviten. No me han invitado a Argentina, entonces ¿cómo voy? Dice por acá Paola Argüello. Paola Argüello, la experiencia de abandono es subjetiva, creo yo, donde uno puede sentirse abandonado, otro puede sentirse exactamente estimulado, empujado a la independencia, por ejemplo. Me encanta, Paola, eso que dice está bellísimo. Y así es, tal cual. Por eso la pregunta de, primero hay que fijar qué es abandono para mí. Tuve abandono de mi madre, pero su enfermedad y me di cuenta que ha fluido con mi vida. Esta es otra. Mira. Te escucho, atento, la herida, soy yo, un abrazo, gracias, ojalá pudiera estudiar, dice Alejandra, un abracito. Horrible, Quirón en Capricornio, hasta 11, mira. Ah, dice por acá, si uno se sana, me gusta que nunca nos sanemos de la vida, exacto, claro, se aprende a vivir con ello, pero no se supera, se asume, creo yo. Se asume y se asume y en este caso la vamos transformando, 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 porque de lo contrario se me puede volver una herida más grande, o de lo contrario se me puede volver una excusa, una justificación, ¿sí? Se me puede volver mi justificación, claro. Con Quirón también pasa eso, ¿no? Que voy mostrando y entonces, si me acostumbro, entonces digo, me acostumbro a vivir con ella, entonces no hay un proceso de evolución dentro y eso sí puede pasar. ¿Mm? Resiliencia, dicen por aquí, un abrazo, es parte del ser humano, muy bien, muito obrigada pela sua cooperación, dice, se asume, se gusta, se transforma. A ver, está por aquí, los leo en TikTok. Javier, yo pienso que bueno, en Aries, entonces, ¿qué debemos aprender a vivir con nuestra herida? Porque todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Exacto. Como nunca se sana es un proceso que nosotros debemos ir depurando, ir alquimizando, ir sacando lo mejor, ir actualizándolo, ir llevándolo, pero siempre no hacia los demás, sino siempre hacia nosotros mismos, siempre en relación hacia el yo, porque las heridas quironianas realmente se creería de una parte que puede llegar a afectar al otro, se creería. Pero realmente Quirón y Marte en Aries nos enseñan que a la persona que está afectando es a mí, ¿sí? No es tanto por el otro, no es tanto que yo tenga que hacer algo con mi Quirón para no herir al otro, es todo lo contrario. Hago un proceso y un reconocimiento de mi propia herida, como en la psicología dentro de la psique, la asumo, la hago, y eso me va permitiendo tener una mejoría, sentirme e ir creciendo a través de ella. ¿Sí? Pero no es tanto porque lo debamos hacer por el otro. De hecho, de hecho, a la final, cuando se hace ese reconocimiento de esas partes que no son tan fáciles para mí, ahí es donde va ocurriendo un algo. Y casi siempre, como Quirón es un asteroide que pone, pues es una piedra. Entonces también es un tema de la piedra en el zapato. ¿Qué tan cómodo me puedo sentir haciendo algo de esto? ¿No? ¿Qué tanta comodidad puedo llegar yo a sentir? ¿Mm? Creo que esto es vital en el tema de la comodidad. ¿Qué tanta comodidad puedo sentir con algo? Eso que dice Ana María, eso que dice Ana María es muy cierto. Hay mucha gente que usa la herida de abandono a su conveniencia, muy cierto, o la sombra a su conveniencia. Y eso es excusarme, eso es típico con Quirón, como que me voy excusando. Sí, qué pena, es que es mi sombra. O sí, una disculpa, es que es tal cosa. Es como decir, mira, hacer esto es como
Ir yo por la playa, agarrarle la nalga a una mujer que está en bikini y la señora me voltea a mirar y entonces yo le digo, qué pena, es que es mi mano izquierda. ¿Cómo ven esa? Discúlpeme, no fui yo, fue mi mano izquierda que le tocó la nalga, señora. Una disculpa, no fui yo, es mi mano izquierda. O bueno, fue la mano derecha. ¿Vemos este ejemplo? Vemos este ejemplo que a veces cuando no se asume la herida, cuando no se asume la responsabilidad de lo que estoy viviendo, me divido y entonces voy contando una historia diferente, voy dándole la vuelta y utilizo incluso el conocimiento ya no para un proceso de evolución, ya no estoy utilizando el conocimiento, Marte Quirón, el conocimiento, la sabiduría quironiana, ya no la estoy utilizando para asumir desde el yo, sin fraccionarme, sino que le echo la culpa a la sombra. Discúlpame que es mi sombra. ¿Ah? Exactamente. ¿Se entiende este ejemplo que menciono? ¿Se entiende? Esto suele pasar mucho. No, no soy yo, es que es mi niño herido. No, no soy yo, es que es tal cosa. Es que es esta parte de mí. Es igual que cuando fraccionamos este tema. Es exactamente igual. Cuando no se asume, no voy dividido, voy dividida en este caso. Entonces no asumo que lo estoy haciendo yo, sino una parte de mí. No te insulté yo, te insultó mi sombra. Un ejemplo, los que pongo, o mi niño herido, o mi supermacha, o mi tal cosa. Pero entonces voy fragmentándome en distintos yoes y como que no soy yo. Yo estoy en otra línea, estoy en otro encaje, sino que son otras partes de mi ser que a veces actúan así a la loca y no me empaco, no me asumo, independientemente de si fue la mano derecha o la mano izquierda. Eso que está diciendo Alejandra, ese es el tema. Allí falta Saturno, allí falta el tema de asumir, falta el tema. Que esto pasa mucho también con los temas de Marte y Quirón en Aries, donde asumir, se cree que sí lo estoy asumiendo o puedo tener la sensación de que sí estoy asumiendo algo, pero no lo, como el ejemplo que les pongo, imagínate que voy por la playa, literal, voy por la playa, le agarro la nalga a una mujer que va pasando, la mujer me voltea a mirar y yo le digo, no soy yo, fue mi mano izquierda. ¿Qué me va a decir la señora? Pues sea su mano izquierda o sea su mano derecha, usted, es la misma cosa. O sea, usted me está agarrando la nalga, tú me la estás agarrando. No, señora, yo no, fue mi mano izquierda. Y ahora se la va a agarrar mi mano derecha, pero no yo. Eso es el tema de que estoy reconociendo una parte mía, la mano, pero no estoy asumiendo que esto es mío. No lo estoy asumiendo. Una disculpa, señora, fue mi mano izquierda. Mala. Pao, pao a la mano izquierda. No le agarres la mano, no le agarres la nalga a la señora. Eso pasa mucho con los temas de Quirón. Estos ejemplos nos ayudan a gatillar desde dónde estoy asumiendo mis faltantes y desde dónde estoy asumiéndome. Claro, a veces por eso lo que mencionaba, a veces es confuso, porque Quirón no es tan evidente, Quirón no es un tema tan evidente y hacer este tema o llevarlo más a la profundidad se puede olfatear o como decías tú arriba, se utilizan estos temas a mi conveniencia. Voy utilizando la información a mi conveniencia. Una cosa así, ¿no? Un tema de esto. Le da risa. A ver, Ana la modista dice, es como el cuento del sapo que le dio raid a un escorpión y su lomo para cruzar un lago. El escorpión se justificó diciendo, es mi naturaleza, algo así. Mira, les da risa, dicen por acá, Quirón en casa 5, no se asume la responsabilidad. Exactamente, la responsabilidad del tema, porque cuando se asume la responsabilidad del tema,
cuando se asume el punto, se expresa distinto o la narrativa de nosotros es distinto. Es otro tema, es diferente. O sea que Quirón en Aries, dice acá Valeria en TikTok, activa, o sea que Quirón en Aries activa mi Quirón. Siempre está activo Quirón. Quirón en la vida de nosotros nunca está quieto. Quirón siempre está en actividad. Lo que pasa es que según los tránsitos también, de acuerdo al clima astrológico, llamémoslo de esta manera, puede llegar a estar más activo en distintas áreas. En lo laboral, puede estar más activo en lo familiar, en lo personal, en lo físico. Digamos que Quirón no es que se vaya de la carta de vacaciones. No, ningún planeta está neutro. Todos los planetas se están orquestando y nosotros los vamos respirando día con día. Que a veces se puedan volver o se puedan ubicar más en otros puntos, sí. ¿Mm? Que a veces se puedan acomodar en otras líneas de nuestra vida, sí. O que a veces se perciba, ¿no? Como todo, ¿no? No todo el tiempo estamos, a veces sí, hay personas que sí, pero no todo el tiempo estamos en un dolor de enfermedad. Pero evidentemente hay días donde sí la materia se siente más baja o más alta, etcétera. Entonces va pasando lo mismo con esto. Bueno, ustedes hablan muy rico, ustedes hablan muy sabroso. Gracias por hacerme aquí el dúo. Gracias por los que estuvieron aquí participando en TikTok, muy activos, la comunidad TikTok. Instagram, muchas gracias también. Les conocí la ortografía. Aquí no puedo decir la voz, pero sí la ortografía. ¿Qué significa que esté mi Quirón en Escorpio, casa 9? Quirón en casa 2 en Aries. ¿Qué significa este Quirón en Escorpio? Mm. Interesante, muy, muy bien. Gracias también por sus preguntas. A ver, me encanta. Ana está con unos comentarios chéveres. Es decir, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Estoy feliz porque ya tengo mi lugar para la clase el sábado. Ah, sí, gracias. Este sábado tenemos un taller, chicas, chicos. Este sábado tenemos la siembra de abundancia, ¿no? Pues bueno, hablando de lo que pasa este sábado 16 tenemos la luna nueva en Tauro. Simultáneo, Quirón en Aries. Quirón en Aries con Marte, conjunción. Entonces de ahí nace la idea de estar haciendo este taller que ustedes ven acá, taller de abundancia en Instagram, o los que están en Facebook también pueden anotarse. Lo vamos a llevar a cabo este sábado online para que ustedes también tengan algunos elementos de simbólicamente hacer una siembra, que es lo que pide Tauro, y obviamente llevar más a fondo la idea de lo que vamos a estar viviendo. Les va a encantar, simbólicamente Tauro pide esto también, los sentidos, entonces genial que puedan participar. Un abrazo, gracias por su tiempo, cuídense mucho, un abrazote. Eh, ¿Y para los de clases de astrología viva no estará incluido? No, está incluido para los que están en la membresía. Los que están en la membresía no necesitan pagar acceso porque va a ser el sábado en la membresía, entonces ya está incluida, aunque va a ser más largo de la membresía normal. Pero los que no están en la membresía sí tiene una inversión para que ustedes la miren ahí. Un abrazote, chicos. Feliz jueves. Gracias. Cuídense mucho.